Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio de promoción de posgrados de la Universidad Santander, Campus Oaxaca. El día de hoy nos acompaña una de las grandes personalidades de nuestra Universidad Santander. Ella es la doctora Ia del Rosario Márquez Coronado, doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestra en Educación por parte del Instituto en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una especialidad en Psicología Educativa por parte de la UAPJO. Es licenciada como médico cirujano en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestra jubilada de la UAPJO. Maestra invitada en el posgrado de Odontología de la UAPJO. Asesora externa en la Facultad de Idiomas de la UAPJO. Coordinadora del proyecto educativo BINE-SA en Santa Catarina, La Chatao, Sierra Juárez, Oaxaca. Docente de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades como es Santander, Oaxaca, La Salle, Oaxaca, Universidad de la Comisión Federal de Electricidad, sede Oaxaca. Profesora del Seminario de Investigación en el programa Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado para el Fortalecimiento Regional 2018, COSITEI, CONACYT. Profesora del Seminario de Investigación en el programa Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado para el Fortalecimiento Regional 2018, CONACYT. Profesora del Seminario de Investigación en el programa Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado para el Fortalecimiento Regional 2019, CONACYT. Directora y asesora de tesis en las mismas universidades. Libros que ha publicado, entre ellos tenemos Habladurías de Arte entre Maestras, primera edición, Oaxaca, UAPJO, 2006. Consideraciones generales para la elaboración de una tesina, doctora Ia Márquez Coronado, maestro en Administración, Aarón Juan Hernández, maestro en Administración, Víctor Márquez Coronado, primera edición, Gasca, Oaxaca, 2012. Enseñanza de la Clínica en Enfermería, coautoría, maestra Eugenia Ruiz Dávila, doctora Ia Márquez Coronado, editorial Academia Española, 2018. Formación y práctica docente, contextos, reflexiones y pensamiento educativo, coautoría, Universidad La Salle, Oaxaca, 2020. Pues con ella también contamos el día de hoy con la doctora Viridiana Limón Salazar, doctora en Educación con especialidad en Desarrollo Humano y Valores por el Instituto Multidisciplinario de Especialización Oaxaca, México. Maestra en Administración, Desarrollo Regional por el Colegio de Puebla, México. Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrática en el área de Pedagogía, Educación e Investigación en universidades privadas y públicas de la ciudad de Puebla, La Salle, Campus, Oaxaca, Universidad del Medio Ambiente, Universidad del Golfo, Universidad Nacionalista México, Instituto de Estudios Universitarios, Puebla, Oaxaca, México, Universidad de Guerrero, CECEO, AC, Universidad Santander, Campus, Oaxaca, a nivel licenciatura, maestría y doctorado en Educación, Docencia e Investigación Educativa. Ha sido coordinadora de posgrado en Educación y la licenciatura en Educación en la Universidad La Salle, Oaxaca, México. Presidió el colegiado de cursos de capacitación de formación docente de educación continua en la Universidad La Salle, Oaxaca. Asesora de contenido y metodológico, directora y jurado de exámenes profesionales en el área de pedagogía, educación, gestión e innovación educativa. Ponente, seminarista y tallerista en cuestiones de investigación educativa, comunicación educativa, interculturalidad y didáctica crítica nacional e internacional. Certificada por el Conocer México en el estándar 076 de evaluadora de proyectos
y en el 217 como capacitadora de cursos presenciales, evaluadora externa de portafolios de evidencias de docentes de educación media superior y capacitadora sobre temas de educación en subsistemas de educación media superior en Oaxaca, México. Cuenta con investigaciones sobre patrimonio cultural y didáctica intercultural, desafíos docentes, relaciones interétnicas mediante relatos de vida de africanos de Nigeria, Mozambique, Senegal, Camerún, radicados en México, así como la comunidad afro-oaxaqueña. Actualmente, la editorial española en Alemania está preparando su libro sobre la investigación de la Lotería Zapoteca de San Pablo Villa de Mitla como parte de la estrategia didáctica para el rescate de la lengua zapoteca del Valle de Oaxaca, en el eje temático de comunicación intercultural. Su trabajo se fundamenta desde una epistemología constructivista con un enfoque de la teoría crítica. Sean bienvenidas, doctoras, a nuestra Universidad Santander y vamos a dar inicio con la actividad que está programada para este día. Muchas gracias, maestro. Pues gracias a todos y todas las compañeras. Gracias por permitir compartir estos espacios y el tiempo, maestra Viridiana. Agradezco a las autoridades la oportunidad de participar en esta gran experiencia y de sobremanera a los exalumnos, hoy mis grandes amigos, que me permiten con sus voces resignificar la trascendencia de la Universidad Campus Oaxaca como una institución empoderada en nuestra sociedad. Bien, pues recordemos que el conversatorio no es otra cosa más que un espacio que se construye a través del diálogo y sobre todo en ideas novedosas. Luego entonces tendremos que ver que desde esta perspectiva sus experiencias de cómo esta voz del espacio espiritual que tienen cada uno de ustedes, pues vamos a empezar a charlar sobre unas preguntas que orientan la parte axial de este conversatorio. En este sentido muy propio de lo mío, a mí me gusta sobre todo en esta compartancia de la comunalidad UNISAN, pues preguntarles en primera instancia por generaciones, porque como le comento, resignificar la presencia empoderada de la UNISAN significa caminar las huellas de su historia. Luego entonces, pues esto lo forman ustedes y qué mejor que ahora que son docentes vuelvan a caminar esas huellas que desde el punto de vista literario son poemas para el oído de quien lo escuche, puesto que a partir de estas fortalezas que tiene nuestra universidad, van a ser invitados con principios en este andar. Entonces, desde este momento, vamos a hacer las preguntas. Creo que primero pregunto a la primera generación y así sucesivamente, y le damos la palabra intercalada a la maestra Viridiana. Entonces, empezamos con la primera generación. En esta primera generación, aquí pues contamos con la presencia de la doctora Nelly. Discúlpeme si en algún momento dado no voy a decirles su título, porque ya había yo dicho, pues todos mis amigos y estamos en una charla, así es de que, bueno, Nelly y Toño, ¿sí? En este sentido, debo preguntarle a la maestra Nelly, que es, pues vamos a decir, una de las docentes que forma parte
históricamente desde que llega la UNISAN aquí a Oaxaca, puesto que ella con algunos otros compañeros hicieron su maestría. Y entonces ella tiene mucho más cosas que contar, pero en este momento vamos a ser concretos con las preguntas que le hago tanto a ella como a Tony. Bueno, en este sentido, me gustaría preguntarles, en el plan de estudios que ustedes tuvimos la oportunidad pues, de trabajar juntos, ¿qué asignatura recuerdan que haya dejado un rico sabor de boca, intelectualmente hablando? Y hoy como docentes UNISAN, ¿cuál es el sentido de esa asignatura y su aplicación como esta práctica actual? Por favor, Nelly, y luego Toño. Claro que sí, doctora, un gran gusto estar aquí en este conversatorio con esta participación. Bien, como usted lo menciona, la formación académica que cursé en la Universidad Santander inició con la maestría en educación preescolar en la modalidad verano. Fueron 3 años y recuerdo muy bien que en la ceremonia de graduación el rector nos da la noticia de que la universidad se consolidaba en el estado de Oaxaca, ¿no? Con ello se ampliaba la oferta educativa y nos daba la posibilidad de continuar con los estudios en el doctorado. Entonces, inicié el doctorado con un plan de estudios de 2 años, 8 meses y un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sesiones arduas, pero muy reconfortantes con todos los aprendizajes que obtuvimos con nuestros asesores, con nuestros maestros, con nuestros compañeros. La asignatura que recuerdo y la que me impactó más durante este posgrado fue la concerniente a la investigación educativa. Y esto porque creo que a todos nos pasa cuando iniciamos un posgrado, tenemos la idea de que construir un proyecto de investigación es algo difícil, tedioso, que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Por parte de cada uno de nosotros. Y sin embargo, recuerdo que uno de nuestros asesores que tuvimos inicialmente, el doctor Guillén Ponce, él nos llevó de la mano de una manera en que pudimos ver a la investigación desde otra perspectiva, ¿no? Y esto cambió en mí la forma en cómo apreciarla, cómo conocer estos elementos, esta metodología, trazar de la investigación. Tal fue el impacto que cuando la universidad me invita a formar parte del cuerpo de asesores, esta es una de las materias que imparto y lo hago con mucho gusto y con los mismos bríos en que en algún momento nuestros asesores también, ¿no? Nos llevaron de la mano. Y esto va en juego también que no solamente es encontrar el sentido a la investigación misma, al problema, sino también en ese sentido humano de cómo poderle dar seguimiento, porque nuestros tesistas también son personas, ¿no? Y esto me ha llevado a satisfacciones con cada uno de ellos. Tal es el caso que mantengo contacto con varios de ellos y en algunos casos también una amistad estrecha. Tu micrófono ya. Siempre mi micrófono es el que está apagado. Maestro Toño, perdón, perdón, la pregunta sería tan amable de responder. Sí, antes que nada, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues yo me siento muy halagado al estar en esta tarde rodeado de hermosas compañeras y de
mis apuestos colegas. La verdad, pues yo nunca imaginé poder participar y estar en este tipo de actividades, sobre todo porque pues de manera personal ha sido un poco complicado este proceso por muchas situaciones. Y pero al llegar a la Universidad Santander, por ahí existe un psiquiatra, ¿no? Carl Gustav Jung, que dice que no es que no hay casualidades, ¿no? Son causalidades, y el hecho de estar en esta tarde participando en este conversatorio, pues se reafirma esa parte que él menciona, ¿no? Y sobre todo porque ahorita que decía mi compañera Nelly, mencioné a Jung precisamente porque sin habernos puesto de acuerdo, a mí una de las materias que me marcó precisamente fue con el doctor Guillén en la cuestión de la investigación. Lo voy a mencionar independientemente del perfil que él manejaba, porque tenía un perfil pues muy reacio a la cuestión de la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, a mí me marcó demasiado porque él abrió una parte muy importante que es el sentido humano. Yo con él podía externar mis deficiencias y podía llevarme de la mano, al igual que la doctora Ia, ¿no? Hubieron muchos momentos en que incluso a veces, en esos debates que teníamos en el salón, fue muy enriquecedor. Para mí esas materias, esas asignaturas fueron las que marcaron de alguna forma mi proceso. Y bueno, le dio un sentido a mi práctica docente. El día de hoy, al estar en mi caso como profesor frente a grupo en el nivel de educación física en preescolar, alrededor de estos casi 22 años de servicio que llevamos, ha sido grato. Ha sido grato porque me ha dado la oportunidad de ver tanto a la comunidad con un sentido humano, ¿no? En todos los momentos que he trabajado la parte de la cuestión de la investigación, pues pongo en práctica lo que se me dio, ¿no? Entonces, y en uno de esos ejercicios es a través de los procesos de escritura, ¿no? De la autobiografía, de las entrevistas abiertas, y eso ha enriquecido bastante mi práctica docente. Por eso, pues en esta tarde yo invito a todas esas personas, a los colegas docentes, que sean parte de esta familia Universidad Santander, porque la calidad en la cuestión educativa, en el nivel educativo, es alto, con un sentido humano, es agradable. Y bueno, creo que va a marcar un antes y un después, ¿no? En mi caso, como vuelvo a mencionar, no solamente es en el ámbito laboral, sino también en mi vida cotidiana, en esta cotidianidad que, por ejemplo, en estos momentos, el realizar o el estar en el proceso de lectura, pues hace que pueda entender lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Entonces, pues yo agradezco su escucha, agradezco su presencia y pues seguimos en este camino inacabable. Muchas gracias. Gracias, Nelly, gracias, Toño. Le cedemos la palabra a la maestra Viridiana. Hola, pues buenas tardes a todos. Es un gusto pues estar participando en este conversatorio. Y bueno, justamente con lo que comenta José Antonio, me gustaría pues preguntar a Cristian y a
José Alberto, en relación a esta situación actual que estamos viviendo como sociedad y bueno, en el aspecto también de la educación, ¿no? Los desafíos que actualmente la educación a distancia en el marco de la pandemia pues está impactando. En ese sentido me gustaría preguntarles ¿cuáles fueron los motivos que tuvieron para poder estudiar un posgrado? Si gustas, Cristian, empezamos contigo. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Claro que sí, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de expresar este aspecto de por qué estudiar un posgrado, ¿no? ¿Cuál es ese sentido de estudiar un posgrado? Bueno, todo esto lleva una historia, ¿no? Detrás, que inició principalmente con la búsqueda, primero que nada, de la institución donde estudiar una maestría o un posgrado. En mi caso, pues iniciar con la maestría. Y buscando, encontré pues que la Universidad Santander se apegaba a mis intereses, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que me ofreció una nueva opción en cuanto a la flexibilidad en cursarla. Una vez por mes, para mí fue perfecto, ¿no? Y sobre todo los costos, ¿no? Que fueron más accesibles que en cualquier otra universidad. Lo cual fue una oportunidad grandiosa, ya que no interfirió con mi trabajo en absoluto, ¿no? Por el contrario, lo enriqueció con una nueva información, estrategias y herramientas que vamos aprendiendo en el trayecto, ¿no? Y vas aprendiendo y vas conociendo a muchas personas. Y en este caso, son las razones más bien en las que te animan a continuar, ¿no? En mi caso, animarme a continuar con el doctorado, y lo hice en Ciencias de la Educación, aquí mismo en la UNISAN. Encontré un ambiente educativo favorable, amigos entrañables, que ahora me dan la oportunidad de compartir con ustedes. Y lo más importante fue ese acompañamiento que los doctores, que fueron mis maestros, fue un factor fundamental y significativo en mi trayectoria como estudiante de posgrado. El que mis directores de tesis, tanto de la maestría como en el doctorado, me hayan llevado o me hayan contagiado, mejor dicho, de esa pasión por la educación, por la investigación, son los que sembraron, y considero que todos los que hemos estudiado o todos los que posiblemente deseen estudiar, ¿no?, algún posgrado aquí en la universidad, es como nos han sembrado esa semillita, ¿no?, que fue germinando y al final del día da un fruto. Entonces, en esta circunstancia ahora que estamos viviendo con esta pandemia, nos orilla a llevar una educación a distancia, ¿no? Y sin lugar a duda, a lo mejor no lo pensamos de esa forma al inicio, ¿sí? No lo pensamos de tal manera que digas, bueno, yo quiero presencial, no. Pero en esta circunstancia, pues tenemos la necesidad de hacerlo de manera remota o electrónica, ¿no? En estas circunstancias. Sí, a veces sí nos causa de repente como estrés, ¿no? Porque a lo mejor nuestro internet falla, porque, no sé, ¿no? Creo que nos pasa a todos, ¿no? O la conexión se me corta cuando estoy tomando la clase, o en mi caso dando la clase, pero yo creo que esta es una gran oportunidad para los que quieran también cursar algún posgrado, porque nos da como ese espacio que nos vamos a ir caminando o vamos a irlo desarrollando a nuestro tiempo también. Entonces es una gran oportunidad también esta modalidad a distancia. Muy bien, Cristian, pues una gran experiencia. ¿Cuántos años también en nuestra universidad
Santander, ya que pues fueron años, ¿no? Tanto de maestría como una formación doctoral. Pues muchas gracias, Cristian. Y bueno, vamos a darle paso. José Alberto, ¿te parece? Contarnos tus experiencias. Bueno, buenas tardes. Primero, pues, saludar a todos los presentes y agradecer por la invitación a la Universidad Santander y permitir este tipo de compartencia de experiencias, ¿no? En primer lugar, yo partiría diciendo que una de las constantes de la humanidad es la incertidumbre. Es una de las pocas certezas a lo mejor que tenemos de que gran parte de nuestro devenir es incierto. Entonces, y el reflejo es ahorita la situación que vivimos ya desde hace unos 10 meses, ¿no? La incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y yo a lo mejor pudiera decir, ¿no? Es que a mi generación le tocó un tiempo sumamente incierto. Si nos remontamos 20 años, me va a decir la generación anterior, pues a mí me tocó la emergencia del SIDA y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que la incertidumbre es lo que marca el signo de los tiempos. ¿Y por qué estudiar un posgrado entonces? Si todo es incierto y a lo mejor el día de mañana ya no amanecemos, ¿no? Bueno, pues precisamente porque es necesario estar preparados para saber qué hacer ante la incertidumbre. Pues una de las cuestiones a lo mejor que marcan esta situación de pandemia, de contingencia sanitaria, es qué hacer, ¿no? Con la educación, qué pasa con esa educación que está muy ceñida quizá a ciertos tiempos y espacios específicos. Entonces, gran parte de los docentes a lo mejor a bote pronto tuvieron que hacer en este momento una, pudiéramos llamarle una adecuación de qué es lo que están realizando. Entonces, una de mis motivaciones para estudiar un posgrado fue precisamente prepararme para todas esas situaciones que mi formación inicial no me preparó dentro de la esfera educativa. Entonces, yo soy licenciado en Educación Física de formación inicial y a lo mejor de los pocos aciertos que tengo es que soy consciente de muchas cosas que ignoro. Así que decía yo, es necesario prepararme. ¿Para qué? Para ser un mejor docente, para dar lo mejor de mí a aquel que lo está esperando, ¿no? Y eso además, la superación profesional, decía yo, algún día me gustaría quizá trabajar con otras personas, me gustaría quizá trabajar en otro nivel educativo, compartir mis inquietudes con alguien más. Y para esto necesariamente tuve que prepararme. Sí, gracias. En ese ritmo de que estamos viendo la trascendencia que tienen los posgrados, pues recuerden que los posgrados, pero sobre todo el doctorado, pues tiene una esencia dentro de lo que es la investigación. Ahí se supone, lo pongo entre comillas, se forman los investigadores, ya sea de las ciencias duras, ya sea de las ciencias humanas o de las humanidades, perdón, y de todas aquellas de trascendencia. Precisamente por eso es de que al hacer ustedes un doctorado en ciencias de la educación, estos aspectos de la investigación tienen gran relevancia. Tan es así que recuerden, sobre todo los compañeros de la primera generación, la importancia que tienen las tesis, por ejemplo, sin menosprecio de las tesis de ustedes, digo nada más para recordar a algunos compañeros de su grupo, la compañera Adriana, que como recordemos, su tesis le permitió pues cruzar fronteras. Ella es una pedagoga dentro de lo que es el Instituto Nacional de Historia, y entonces pues su tesis le permitió las estancias ya en Holanda, en España y en algunos otros países y universidades de aquí, sobre todo porque como estrategia utiliza lo que es el teatro y tiene unos grandes muñecos guiñol que forman parte de la historia precisamente de tanto de Atzompa como de Monte Albán. Y no se diga de Chipule, que su tesis le permitió también pues lograr ser secretaria general de CONALEP, entre otros. Bueno, pues entonces en esta idea de la investigación y lo que comentaban ustedes que tuvieron de experiencia con el maestro Guillén, que excelente
docente de la UNISAN. Y como repetían ustedes, no los llevaba de la mano. Bueno, pues entonces yo lo que quiero preguntarle al compañero Aarón y Alfredo, primero como alumnos y hoy como docente Santander, ¿qué importancia tienen para ustedes el acompañamiento? No la tutoría ni la asesoría, el acompañamiento de sus doctorantes, porque sé que los dos incursionan en la investigación, en el doctorado en Ciencias de la Educación de UNISAN. Entonces sí es muy importante, porque yo quiero saber si coincidimos con la importancia que tiene el acompañamiento, y el acompañamiento pues abarca pues son las experiencias de los coloquios, los congresos, los conversatorios, las tertulias, y entre otros aspectos que usamos como estrategias, ¿sí? Maestro Aarón. Gracias, doctora Ia. Un gran gusto en tener esta oportunidad el día de hoy de poder compartir, ¿no?, aquellas vivencias que hemos tenido tanto en el plano de ser estudiantes como ser asesores, ¿no? Y esta situación que nos menciona de acompañar, pues es bastante significativa porque nos la llevamos de una forma permanente en todo nuestro trayecto. Ahora sí que trasciende nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos marca en una forma bastante positiva, ¿no? Al menos el acompañamiento que hemos tenido en la Universidad Santander, pues ha sido cálido, ha sido humano, ha sido algo que nos ha brindado ese aspecto plenamente formativo en el cual podemos, ahora sí que practicarlo con nuestros estudiantes, ¿no? Podemos llevarlo a cabo en el entendido de que la investigación pues es una actividad que lleva muchísimo tiempo para poder desarrollarlo, ¿no? Hemos visto a veces que nuestros estudiantes preguntan o surge en ellos cierto temor con respecto a cómo presentar, qué desarrollar, y en analogía, en un tanto graciosa que les comentábamos a ellos, pues es que les decía, es que si se han metido a una maestría que implica la investigación, pues vamos a terminar mostrando aquello que hacemos, ¿no? Aquello que hemos preparado durante tanto tiempo. Y es como si se metieran a un curso de repostería. En el curso de repostería, al final, lo que van a hacer es saber preparar un postre, saber mostrarlo, porque buscar otra forma en la cual pasar el último curso de en esta analogía de la repostería, pues sin hacer el postre sería sin hacer la investigación. Y yo creo que el acompañamiento nos ha permitido todas aquellas herramientas, todas aquellas cualidades humanas para poder mostrar lo que es hacer una investigación. Por eso yo siento que estudiar en la Universidad Santander pues es una de las mejores opciones que pueden tener muchos maestros, muchos docentes, para que puedan formarse, ¿no?, con esa calidad humana y contagiarse de aquello que nosotros, tanto como asesores y otros compañeros más, pueden brindarles en este aspecto de acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias, Aarón. Alfredo. Claro que sí. Gracias, doctora Ia. Un gusto saludarle a todos. Bueno, pues son muy importantes estos procesos del acompañamiento cuando hablamos de coloquios, de congresos y de conversatorios, puesto que nos dan la pauta, a veces también como estudiantes, somos humanos, a veces erramos en el aspecto de la investigación, y este tipo de eventos nos ayuda a ir despejando todas esas incógnitas, esas incertidumbres que tenemos en el proceso de investigación. También nos permite tener una segunda opinión sobre la investigación, cómo la vamos realizando, si realmente está dentro de los márgenes que nosotros queremos o tenemos otra opción. Y en este aspecto es importante el acompañamiento que se nos ha brindado y que se brinda en la Universidad Santander, puesto que es un proceso de acompañamiento constante en todo este proceso del tema de investigación hasta
la presentación de este documento en el estos espacios también son interesantes, puesto que en algún momento todos los presentes, la mayoría de los asesores que trabajamos la investigación, compartimos muchos puntos de vista y hasta cierto punto debatimos algunos tópicos que son interesantes porque ayudan a construir mejores alternativas en este proceso de investigación. Por eso, bueno, tanto como asesor y como en algún momento estudiante de Santander, es una buena opción para estudiar, en el caso de los compañeros docentes, para profesionalizarse y también, ¿por qué no?, compartir sus experiencias docentes. Gracias. Sí, sí, es cierto, maestro, y me da mucho gusto coincidir, porque bien recuerdo a mis maestros cuando hablaban de Hegel y comentaban de estas tres grandes dimensiones heideggerianas, en el sentido de que estas relaciones de docente a alumno y sobre todo en investigación, pues está el apego, que a veces es muy simple, que se da como una pauta efímera, la amistad, que se unen a dos personas que coinciden en pensamiento, en hechos, y que van, como bien comentaban ustedes, de la mano por el mismo camino. Pero no se diga del amor pedagógico, ¿no? Ese amor pedagógico que está en esas incertidumbres que hablaba Castellán, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué va a ser después, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Lo volveré a ver? Recuerden los famosos mitos que existen, donde dice uno, bueno, pues ya permití esculpir a algún sujeto, pero ahora se va de mi vida, ¿no? Entonces así pasa con los alumnos, y por eso es que yo les agradezco mucho y a la Universidad Santander sobre todo, tener esa oportunidad de que a sus egresados retornen a su casa de estudios, y que en este momento del conversatorio tengamos la oportunidad pues de discutir, y como decíamos, en una discusión académica, lógico, ¿no? Decir, el público en general, los maestros en particular, pues tienen esta gran oportunidad con la Universidad Santander. Maestra Viridiana, le dejo la palabra. Pues muchas gracias, y justamente siguiendo esta línea, pues en nuestra formación que tenemos en el proceso universitario particularmente, pues hay personas que nos dejan huella, definitivamente, pero desde mi punto de vista también son nuestros alumnos quienes han impactado también incluso en nuestro propio ser, ¿no? En esta parte de la persona como docentes. En ese sentido, Laurita, me gustaría platicar contigo, y a Tania también preguntarle, ¿cuáles fueron estas huellas que ustedes pues han podido observar en su práctica docente, y cómo las han transformado pues como personas humanas, ¿no? Y también como profesionales? Juan del Val justamente plantea que la educación, pues el fin último es la felicidad. Y definitivamente cuando nos vamos transformando en esta mismidad de vernos a nosotros, de reconocernos a nosotros mismos, pero también reconociendo al otro, que son nuestros colegas, nuestros directivos y por supuesto nuestros alumnos, bueno, pues nos deja gratas experiencias. En ese sentido, bueno, pues Laura y Sara y Tania, perdón, ¿cuáles han sido esas huellas, si nos gustan platicar? Bueno, pues yo creo que definitivamente en mi caso, al menos en el personal, para mí fue muy importante estudiar un posgrado. Yo de profesión soy ingeniera en electrónica, entonces yo identifiqué que necesitaba yo precisamente el estudiar un posgrado para mejorar mi práctica docente, ¿no? Entonces realmente yo decido estudiar la maestría y posteriormente el posgrado en la Universidad Santander,
Y a mí en lo personal fue cambiar totalmente de paradigma, ¿no? Yo venía de un paradigma positivista en todo sentido y paso a un paradigma pues más humanista, ¿no? Entonces, definitivamente, como lo habían platicado con anterioridad, pues yo tuve la oportunidad de que la Universidad Santander tuviera pues acuerdos con la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Tuve la oportunidad de ser becada por la universidad y poder estudiar mis posgrados. Y bueno, también mis maestros creo que fueron fundamentales, el conocerlos, el que ellos compartieran con nosotros nada más su conocimiento, su experiencia, y al fin y al cabo formar una gran familia, ¿no? Lo que somos la familia Unisan. Y bueno, a mí en lo personal, a mí me ha servido mucho en mi práctica docente, mejoré mi práctica docente, inclusive precisamente el comentario que usted hace, doctora, creo que va muy de la mano con la situación que nosotros estamos viviendo ahorita en pandemia, ¿no? El poder entender a nuestros estudiantes, el poder entender las limitantes tecnológicas que presentamos. Y bueno, yo creo que no nada más, a pesar de que en un momento se creía que solo con la tecnología podíamos superar esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta que la tecnología es un medio más no es el fin. Y hay la necesidad como docentes de estar preparados precisamente para dar cara a estos desafíos que nos pone pues la vida, ¿no? Pues muchas gracias, Laura. Pues interesante lo que comentas. Y bueno, Tania, te escuchamos. Adelante. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Hola. Bueno, yo quiero comenzar diciendo la frase de Francisco Mora, que donde no hay emoción, no hay aprendizaje. Y la emoción de estudiar un posgrado en Santander surge desde que yo estudiaba la licenciatura, soy de la Escuela Normal de Educación Preescolar, donde surge el verano de la Universidad Santander. Desde la ventana de mi aula, yo veía compañeras que estudiaban la maestría muy emocionadas, aprendiendo de una manera dinámica, muy divertida, y eso me motivó a formar filas de la familia Santander. Esto hizo para mí un estilo de vida hacia el aprendizaje, hacia encaminar y hacia motivar a mis alumnos, siendo un docente que los inspire a ser cada día mejores, a prepararse, a investigar, a no quedarse con lo que el asesor les dice, sino ir más allá. Esa curiosidad que cultivaron en nosotros los maestros de Santander, los maestros con los que esta noche comparto esta conversación. Tuve la oportunidad de que me diera clases el doctor Agüero, el doctor Castellán, y de tener unas compañeras que me inspiran a ser mejor cada día, como la doctora Laura y la doctora Cristian. Esos lazos que se forjan dentro de la universidad, mismo de trabajar en común y que me guíen a querer ser como ustedes en este camino del aprendizaje. Muchas gracias, Tania. Y bueno, justamente, pues hacemos una gran familia, la hemos hecho, de hecho, ¿no? En nuestra Universidad Santander, justamente nuestra universidad se caracteriza por este sentido humano, también pues es bastante empático, ¿no? En el sentido, por ejemplo, actualmente con nuestros estudiantes, en donde pues a veces el estrés por justamente el hecho de tener, bueno, pues que nos ha alcanzado la pandemia, ¿no? En nuestros contextos familiares. También este sentido humano, bueno, se refleja en las clases doctorales, en las clases de maestría, a través de la educación a distancia. Entonces, bueno, pues es bastante motivante estas experiencias que comentan. Y bueno, con esto cierro esta parte y le doy la palabra a la doctora Ia. Muy bien. Hace un momento alguien comentó sobre esta idea de la creación de un postre y el gusto o la degustación por realizarlo, cuando ya está, compartirlo. Entonces, en este sentido estético, porque a fin de cuentas diría los grandes, como es Bourdieu, cuando habla del placer y el gusto. En ese sentido, me atrevo ahora a preguntarle a compañeras de la quinta generación, que recuerden, comentábamos que era una generación
6 integrantes, 5 mujeres y el maestro Iván, que desgraciadamente no ha podido participar. Pero en este degustar y en este placer, porque a fin de cuentas así es la educación estética, que es donde se fundamentan las grandes columnas de la Universidad Santander, le quiero preguntar a Laura y a Cristian, que como doctorantes y ahora como docentes UNISAN, ¿sí? ¿Cómo y por qué les nació la pasión por escribir artículos en revistas, sobre todo indexadas, ¿sí? Indexadas. Y en la participación, lógico, por ende, en congresos, en foros y en algunos otros eventos académicos. Y en esta razón, recomendar sobre todo al público en general, como lo he estado haciendo, de que la Universidad Santander tiene un gran prestigio en relación a su editorial. Acaba así que de emitir la convocatoria precisamente en estos momentos en que pues nos impacta la pandemia, y ellos, así que preocupados, ¿cómo estamos viviendo estos aspectos socioemocionales? Bien, entonces retomo, por favor, compañera Laura, compañera Cristian, coméntenme todas estas experiencias. Laurita. Ok, pues bueno, realmente reconocer siempre a los asesores que hemos tenido, y creo que en general también a nuestros docentes, a ti, Ia, que fuiste pieza clave para que surgiera este gusto. No solamente compartiste tus conocimientos, sino siempre nos motivaste a atrevernos a escribir. En lo particular, a mí nace el gusto a través de pues estudiar un poco sobre sistematización de experiencias. No solamente se trataba de hacer una interpretación crítica de ellas, ¿no? Sino también, como dice Oscar Jara, no existe la sistematización si nosotros no lo socializamos. Entonces, nace mi gusto a raíz de esto. He tenido la oportunidad y el gusto de trabajar con la doctora Cristian, y también la Universidad Santander fue pieza clave porque cuando durante nuestra estancia, tanto en la maestría como en el doctorado, nosotros teníamos que presentar coloquios, ¿no? Entonces los coloquios son una pieza fundamental para que primero perder el miedo, ¿no? Porque a pesar de que te vuelves un experto en tu tema cuando lo desarrollas investigación, pues existe siempre ese temor, ¿no? Y yo creo que estos coloquios nos sirvieron mucho precisamente para perder el miedo, para presentar los avances de nuestro trabajo, y creo que también nos sirvieron de ensayo para que posteriormente tuviéramos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en congresos pues nacionales e internacionales, ¿no? La verdad ha sido maravilloso las experiencias que nos ha dejado la investigación, sobre todo el poder pues presentar los trabajos, compartir, conocer gente y sobre todo compartir estas experiencias, ¿no? Y sobre todo también pues en todo sentido de mejorar nuestra práctica docente. Entonces, pues el gusto, gracias a mi universidad, gracias a mis docentes y pues ya. Bien. Perfecto, pues bueno, prácticamente coincido con la doctora Laura, porque en efecto hemos hecho en esta dinámica de estudiar juntas, porque estudiamos juntas la maestría, el doctorado, tuvimos la oportunidad de tener unos excelentes asesores, ¿no? Que nos guiaron, sobre todo en esta cuestión de la investigación, que es algo fundamental para todo docente. Ha sido una experiencia maravillosa, y yo creo que somos muy afortunados porque hemos tenido ese acompañamiento que es necesario que todo docente dé a su alumnado, ¿no? En general. Como yo decía anteriormente, sembraron esa semillita, ¿no? Que fue germinando, dio su fruto, y cuando nos decidimos, porque estábamos inspiradas por nuestros maestros, ¿no? Por nuestros
asesores de tesis, tanto de la maestría como en el doctorado, ¿no? Y sobre todo la que hizo mayor trabajo en esta situación y sobre todo quien nos estimuló mucho fue mi agradecimiento total a la doctora Ia, porque fue ella prácticamente la que nos inspiraba mucho a escribir, a socializar nuestros conocimientos, ¿no? Y sobre todo compartirlos en escenarios, pues, grandiosos, ¿no? A nivel nacional e internacional tenemos esa oportunidad. Y gracias a toda esta pasión pedagógica, porque realmente eso es, que nos contagian, ¿no? Y el resultado es esto, porque al estudiar una maestría, un posgrado, encontramos todo esto y afortunadamente nosotros lo encontramos aquí en la Universidad Santander, ¿no? De lo cual me siento muy orgullosa. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Laura. Maestra Viridiana, le cedo la palabra. Gracias, doctora Ia. Bueno, pues José Alberto, Tania, me gustaría pues platicar con ustedes en relación a nuestro estado de Oaxaca y pues la característica cultural particularmente, entre muchas otras, pero particularmente la cultura, la interculturalidad que se manifiesta en la vida cotidiana. Oaxaca es un estado que resalta a nivel internacional justamente pues por características sui generis, ¿no? Que observamos aquí. Oaxaca presenta un gran mosaico cultural, es el estado con el mayor número de grupos indígenas, pero también de un grupo afrodescendiente muy importante, afro-oaxaqueños en la costa de Oaxaca. Y en ese sentido, ustedes, ¿qué nos pueden compartir en relación, bueno, pues a su formación en el posgrado en nuestra Universidad Santander? ¿Y cuál es el plus que ustedes pues han logrado observar y aplicar también en estos contextos interculturales en relación a la currícula que tienen los programas de posgrado nuestra universidad? José Alberto, si gustas empezar, por favor. Claro que sí, doctora. Pues usted ya lo relató, ¿no? En el estado de Oaxaca es pluricultural y al hablar de esto podemos entender que tiene una enorme riqueza en cuanto a las experiencias y trayectorias de vida de cada uno de los habitantes del estado y que cada uno también de los estudiantes, sea cual sea el nivel educativo que tiene, pues tiene todo ese bagaje cultural detrás. Y afortunadamente en los últimos 20 años ha habido una nueva mirada hacia un grupo olvidado, ¿no? Los afrodescendientes, los afromexicanos, algunos inclusive encollantes en una ocasión decían que querían ser catalogados por el INEGI como negros, nada más así, pueblos negros y se acabó. O sea, y todo eso va generando que la identidad de cada uno de los estudiantes de este bello estado de Oaxaca pues tenga sus particularidades, sus diferencias. ¿Cuáles son los beneficios que el estudio dentro de la Universidad Santander da, o cuál es el plus que da para acercarse a ese tipo de contextos? Pues verlo con una óptica diferente y con herramientas intelectuales que permiten una apreciación diferente de la realidad que cada uno tiene. Ahora bien, es cierto que surgen las necesidades de ciertas adecuaciones curriculares en el trabajo como docente que yo pueda tener, o inclusive que los mismos docentes de Universidad Santander tengan que proporcionar a sus estudiantes, dependiendo de esta cuestión curricular, claro que sí. Pero vamos a centrarnos en la situación de la investigación educativa, que es uno de los pilares que Universidad Santander tiene. Entonces, al ser tan extenso el campo dentro de lo cultural en el estado de Oaxaca, permite que la investigación sea rica en muchísimas cuestiones, desde el campo de estudio nada más de lo que es la cultura física, revisar la situación de la etnomotricidad, por ahí trabajaba el doctor Alfredo, el maestro Adalio Grande, y que son las características que cada uno de los estudiantes tiene y sobre todo de las comunidades. Entonces creo que el plus de Universidad Santander es la óptica y las herramientas, como les decía hace rato, que permiten acercarse con una nueva mirada y poder apreciar, y no solo apreciar, sino divulgar
cuáles son las apreciaciones de cada propia cultura de los demás. Esa creo que también es muy importante en cómo se posicionan nuestros estudiantes con respecto a el bagaje cultural que han ido acarreando. Ok, José Alberto, muchísimas gracias. Tania, te damos la palabra, por favor. Gracias. Uno de los valores que nos inculca la Universidad Santander es el respeto y la inclusión a la diversidad cultural. Dentro de las filas de los estudiantes de la universidad encontramos a compañeros que trabajan en todas las regiones del estado de Oaxaca. Esto nos da pie a que podamos hacer investigación, acción dentro de nuestro centro de trabajo y que en la Universidad Santander se cuenta con investigaciones de las distintas regiones, tanto étnicas, lingüísticas y culturales. Es algo de las bondades que nos ofrece la Universidad Santander, conocernos, compartir entre nosotros los modos de aprendizaje de los alumnos en estas regiones. Muchas gracias, Tania. Y bueno, si me permiten también, pues, preguntarle las experiencias que ha tenido Sara en relación a este plus curricular de nuestra universidad. ¿Qué nos puedes compartir, Sara? Hola, buenas noches, maestros. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en este conversatorio. Y pues bueno, yo de un inicio, cuando decido estudiar el posgrado en educación para la cultura física, pues me interesa mucho la cuestión curricular porque maneja una innovación de conceptos, una innovación de, pues, a lo mejor de ciertas cuestiones que no veía en otras universidades o en otros posgrados, ¿no? Fue uno de los principales motivos por los cuales decidí ingresar a la Universidad Santander, porque la Universidad Santander nos manejaba el término, como es mi área, de cultura física, y bueno, yo soy docente o licenciada en educación física, entonces me interesaba muchísimo el término cultura física y qué generaba la diversidad, ¿no? En cultura y qué generaba la cuestión educativa. Y cuando, pues bueno, decido ingreso con mi formación pedagógica en la universidad, pues tuve la fortuna de tener como asesora a la doctora Nelly, quien desde un inicio nos envolvió con esta cuestión de la investigación y esta cuestión educativa muy bonita. Entonces, obviamente te abre un parámetro distinto al que estás acostumbrado, ¿no? Entonces, también tuve el acompañamiento del maestro, el doctor Alfredo Agüero, en cuestiones, por ejemplo, netamente del área de cultura física, que obviamente enriquecía nuestra formación. Y entonces, pues si hablamos de la riqueza o de la innovación curricular, la Universidad Santander cuenta con una gran formación en nuestra área de cultura física, porque no solo abarca lo que es educación física y deporte, también abarca lo que es la recreación, lo que es la interculturalidad, lo que son los temas de cultura física, rehabilitación, el turismo, el deporte, la ética, ¿no? Las cuestiones sociales que nos forman y nos forjan como docente. Entonces, todo esto lo integran en una currícula basada en un, como bien lo dice, en un sentido humano, un acompañamiento humano. ¿Por qué? Porque nosotros en esta formación académica nos transformamos como docente. Entramos siendo ciertas personas y salimos transformados en unos maestros, en unos seres humanos distintos, en docentes que realmente sabemos lo que estamos trabajando, sabemos lo que significa el estudiar un posgrado, sabemos lo que significa el esfuerzo, ¿no? Sobre todo el esfuerzo para aquellas personas que se trasladan a las ciudades o a las sedes de la universidad, pero lo que más me marca es que cómo esta innovación pedagógica y curricular de la universidad marca mi quehacer docente y me transforma como un ser humano distinto, ¿no? Hablo mucho ahora ya como docente, hablo mucho con mis educandos de este tema
y sobre todo les digo que es invertir en nuestra educación es lo mejor que podemos hacer. No hay mejor inversión que esa, ¿no? Y sobre todo el estudiar el posgrado aquí en la universidad, bueno, a mí me abrió muchísimas puertas, pero como le digo, lo que más recalco es que tenía una innovación pedagógica que en otros lugares no encontraba. Entonces, eso me enriqueció personalmente y académicamente. Pues muchas gracias, Sara. Muy interesante estas experiencias y sobre todo cuando hablas de transformación. Ya Paulo Freire también pues comentaba, ¿no?, en su pedagogía liberadora del sujeto, y la educación definitivamente es un medio para pues transformarnos en personas humanas, y que definitivamente también el concepto de cultura, bueno, pues es una categoría de análisis que muchos autores pues han estudiado, y qué mejor también en nuestro contexto oaxaqueño intercultural, porque también es cierto que el cuerpo colegiado, que nuestros maestrantes, nuestros doctorantes, pues se desenvuelven en su práctica docente en muchos de estos contextos, ¿no? Entonces, que también, bueno, pues se rescata mucha cultura, y sería muy interesante también hacer un seguimiento, Sara, en relación a la cultura deportiva de los grupos indígenas, ¿no? Bueno, ya también tenemos datos, pues, de nuestros pueblos. El juego de pelota, que, bueno, aparentemente es un juego, pero realmente es todo un ritual, ¿no? Y dar a conocer a través justamente de esta mirada diversa cultural. Pues muchas gracias, Sara, te agradezco mucho, y bueno, pues continuamos, doctora Ia, adelante. Gracias, Viviana. Pues exactamente. Creo que ese fue el punto de partida cuando empezamos a actualizar, ¿verdad? Maestro Alfredo, maestra Nelly, Aarón, cuando empezamos a contextualizar los programas de Unidad Oaxaca, porque así nos los exigían las autoridades. Pues lógico, en ese terreno de la cultura, recuerden su raíz grecolatina de cultura, es el culturum. Esto significa cultivar a estos sujetos, ¿no? Y no se diga desde el punto de vista del Bildung, que es un término muy alemán, pero que tiene que ver mucho con el término de cultura también, en la relación de la construcción del yo para la construcción del nosotros. Entonces, estos aspectos culturales también me recuerdan en este sentido, allí precisamente en el estudio que estamos haciendo en la Chatao, precisamente al descubrir una custodia es un hostiario, sí, pues que tenía cerca de 40 años, pues nos dimos, vamos a decir, ese gusto, hablando nuevamente del gusto, de participar, hacer el estudio desde el punto de vista iconográfico y de la representación social de la misma cultura lachatense, para hablar, y esto pues nos permitió ser miembros de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. ¿Por qué? Porque nos acercó más precisamente a los ciudadanos. En ese sentido de los aspectos culturales y lo que acaban de mencionar las compañeras, de este gran, vamos a decir, interacción que existe entre los compañeros que vienen de las diferentes regiones, y que cuando uno da, por ejemplo, socioantropología, allí surge precisamente todos estos fenómenos de su localidad o de su contexto. Y no se diga que en la investigación pues también tenemos que contextualizar. Entonces, desde ese punto de vista, quiero preguntarle a Castellán, de la 7ª generación, la trascendencia del claustro. Ahora estamos hablando del claustro docente, en el sentido, pues lógico, también cultural.
y la importancia de ellos en las academias como un proceso de interacción, pues, de experiencias y de las líneas de investigación. Esas líneas de investigación que también están enfocadas precisamente a lo que es la cultura física, la formación intercultural, porque pues esto es Oaxaca. Por favor, Castelán. Sí, claro, doctora. Pues primero, más que claustro docente, yo creo que en la Universidad de Santander hay una familia. Y yo así lo siento, o así me siento como parte de una familia dentro de la Universidad de Santander. Y como todas las familias, no siempre se coincide en todo, ¿no? Y esa pluralidad también es la fortaleza de toda familia, porque cada quien aporta algo nuevo y diferente, hasta en la contradicción de lo que el otro piensa y cree. Entonces, creo que esta parte ha ayudado muchísimo a la Universidad de Santander a su crecimiento y consolidación. Hace un momento se citaba algo muy particular, que es la cuestión de la creación de los planes y programas de estudio de la Unidad Académica Oaxaca, ¿no? Ese trabajo de esa situación en donde el claustro docente se convierte en una familia y todas esas situaciones se vienen dando en cada una de las académicas que la Universidad de Santander ha promovido, desde aquellos congresos que existieron hace tiempo. Yo todavía recuerdo la primera vez que se compartieron los protocolos de investigación de un grupo de doctorado. No recuerdo si era doctorado 3 o doctorado 4, todavía ya en Mártires de Tacubaya, ¿no? Y estas ideas van surgiendo de lo que se socializa dentro del claustro. O sea, desde ahí viene. Como cada uno de los que participamos en él, tenemos distintas formas de pensar, distintas líneas de investigación, formación inicial, distintos trayectos académicos, por decirlo de alguna manera. Esto va siendo, para mí, como doctorante en su momento, recibir una enorme cantidad de puntos de vista desde los cuales se puede uno situar para revisar lo que yo quiero investigar en primer lugar, porque yo sentí en el doctorado, voy a tener las herramientas para comenzar una investigación de nivel doctoral. Y de esa forma es que voy nutriendo mi formación, o sea, la educación en el sentido nutritivo, que también trae el término latino. Entonces, creo que el claustro docente ahí juega un papel sumamente importante. Cada uno de los participantes en él trae un bagaje cultural y un bagaje académico, una trayectoria de vida, una experiencia formativa diferente, pero que al final de cuentas comulga en pos de un bien común, que es la formación de los futuros estudiantes, ya sean maestros o doctores en educación, en cada una de las variantes que Universidad Santander ofrece. Y en esta situación o esta preocupación se traslada a la situación actual en la cual se desenvuelve la educación. Creo que sin la importancia de esa comunicación que existe entre todo el colegiado que lo conforma, creo que hubiera costado mucho más trabajo adaptarse a esta nueva situación que la contingencia de salud impone. Para cerrar, nada más les podría yo decir que recuerdo esos grupos de trabajo que se han estado conformando para ver cuáles son las líneas de investigación que se están trabajando dentro de la Universidad de Santander, hacia dónde apuntan, qué es lo que se está generando y cómo se está socializando ese conocimiento. Sin la participación de todos los docentes de la Universidad de Santander, creo que el producto final que se ofrece, podemos decir que sería de menor calidad. Gracias, compañero Castelán. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Limón. No sé si ya tiene alguien más que preguntarle. ¿O ya concluyó con todo? Creo que ya, ¿verdad? Sí, bueno, pues ya estamos casi cerrando y pues definitivamente esta es una grata experiencia. Estamos en familia y pues seguimos aprendiendo unos de otros, ¿no? También estoy recordando en este momento que hemos participado pues también en los webinars y que pues también ha sido pues una estrategia muy interesante de aprendizaje.
No sé si alguno de ustedes gusta también platicarnos sobre su experiencia en los webinars que hemos tenido a partir de la pandemia. Varios de ustedes también han participado. Doctor Alfredo, ¿qué nos puede contar si gustas? Claro que sí, doctora. Bueno, pues es una experiencia agradable, porque al inicio, bueno, como siempre, como comentaban por ahí, es una cuestión de nervios, pero se van dominando, porque al final de cuentas es un tema que uno domina, que uno conoce, que uno maneja, y sobre todo es la compartencia de estos conocimientos, ¿no? De difundir el conocimiento de lo que nosotros tenemos, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos abordando para el público. Y el público a su vez tenga esa información de todos los procesos que pueden estudiar o investigar por medio también de Universidad Santander, que es donde se hace esta promoción de webinars sobre temas alusivos a las maestrías que se ofrecen o a los doctorados, ¿no? Es algo importante y a la vez también gratificante, puesto que nos ayuda tanto a vencer miedos, a darnos a conocer, a dar a conocer el tema que nos apasiona, como también ir difundiéndolo en la comunidad en general. Gracias. Así es, y también ha sido pues muy provechoso porque las personas que se han conectado, nuestros invitados, también han narrado todas las experiencias en las diferentes regiones de Oaxaca, ¿no? Y a los desafíos que se enfrentan como docentes, que justamente, bueno, también comparten los sentires, el estrés, las emociones, pero también los grandes aprendizajes de mejorar y de ir orientando las buenas prácticas como docentes, ¿no? ¿Alguien más que quisiera participar, pues contándonos sus experiencias en el webinar? Maestra Viridiana, voy a tomar la palabra. Claro, Sara, adelante. Creo que es una forma de llegar a muchos de nuestros colegas, compañeros, docentes, a través de la distancia. En lo personal, trato de, pues de generar esta promoción, ¿no? De todos los webinars en las que han estado los doctores, los maestros de la Universidad Santander, y se los he compartido a algunos compañeros docentes, a algunos colegas de la supervisión en la que estoy adscrita, y he escuchado comentarios muy buenos de ellos hacia la universidad, hacia la forma en la que llevan y manejan los temas, y sobre todo lo importante que es el que ellos desde casa se estén empapando de este conocimiento y que, pues bueno, con este tiempo que tenemos, que no es tiempo libre, ¿verdad? Lo de la pandemia, pero que necesariamente necesitamos ocuparnos en algo, ocupar nuestra mente, nuestro conocimiento y generar, obviamente, pues más conocimiento, aunque sea desde casa. Para ellos ha sido enriquecedor. Yo creo que es un plus de la Universidad Santander llegar a los monitores y a las pantallas de cada uno de los docentes, pues porque a pesar de que no estamos ahorita tal vez frente a grupo, pero sí nos estamos actualizando y estamos enriqueciendo un poco pues nuestro quehacer docente, ¿no? Que posteriormente pues podrán aplicar estos colegas en su formación. Así es, Sara. Pues muchas gracias por comentar estas experiencias. Y bueno, cedemos la palabra a la doctora Ia para pues ya ir cerrando y adelante, Ia, estimada. Sí, muchísimas gracias. Bueno, me toca preguntarle a la maestra Saraí y la maestra Tania. Si bien estamos en esta época de un boom tanto político como epidemiológico y su trascendencia en ambos, me gustaría saber desde su representación de ambas, ¿qué piensan del papel
de Santander ante esta nueva modalidad. Y sobre todo que este concepto de nueva modalidad pues no está definida, no está desarrollada. Luego entonces, si la misma universidad nos permite, como bien decía Castelán y los demás compañeros, a través de estos conversatorios, a través de esos webinars y todas estas estrategias académicas que hemos tenido, que nos permiten en un momento dado discutir académicamente, debatir académicamente este concepto que se denomina, vuelvo a repetir, nueva modalidad o nueva normalidad, más que todo, ¿sí? Entonces, en este caso, maestra Saraí, maestra Tania, digo, lo pregunto porque en el claustro o en la familia, como decía Castelán, de Santander, pues nos encontramos generaciones ya aquellas que somos fóbicas para lo que es la tecnología, esto lo puede decir Laurita, en mi caso, muy particular, pero ustedes que son jóvenes, ¿cómo se enfrentan? Porque hay mucho escrito ahorita sobre todos los aspectos en que estamos navegando. Hay unos autores que comentan que por mucho que sean jóvenes y por mucho que manejen las tecnologías, existen grandes debilidades. Entonces, ¿qué me comentan ustedes en relación a las fortalezas en este aspecto de la Universidad Santander? ¿Le cedo la palabra, maestra Tania? Sí, perdón. Sí, gracias, doctora. Bueno, en Santander nos formamos con esta flexibilidad mental que nos permite tener una mente abierta a los retos que se presenten. En estos tiempos de pandemia tenemos que enfrentar los retos de la educación contemporánea, ver cómo nos acercamos a nuestros alumnos, buscar estrategias, hacer esta parte que nos corresponde de ser autodidactas, de seguir con la investigación y con el acercamiento a nuestros alumnos a través de estrategias creativas, innovadoras, significativo ellos, sea nada más transmitir un conocimiento a través de la pantalla, sino que nos permite esta conexión como seres humanos. Entonces, a partir de la pandemia, yo creo que hemos crecido tanto de una manera personal como profesional para enfrentar estos retos que nos evoca la actualidad, y es algo que no va a terminar pronto. Es un camino que apenas comienza hacia la era del uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Maestra Saraí. Sí, gracias, maestra Ella. Pues bueno, yo creo que una de las fortalezas del ser humano es la capacidad de adaptación que tenemos, y eso es una fortaleza. Ahorita con la cuestión de la pandemia y la cuestión pues digital, sí es cierto que a lo mejor somos una generación pues más actual tal vez, o que estamos actualizados o relacionados con esta cuestión de la tecnología, pero aún así el llegar, el buscar la forma de interactuar con los educandos o nuestros maestrantes, pues tiene que ver mucho con la cuestión de la adaptación y con la cuestión de las herramientas pedagógicas que nosotros busquemos para poder conectar con ellos, porque, bueno, de manera presencial, pues uno crea vínculos y uno está más en contacto con los maestrantes, pero debemos precisar que, aunque estemos lejos, debemos buscar estas herramientas didácticas que fortalezcan el enriquecimiento de nuestros maestrantes. En un principio, y se los comento, una de las cuestiones que era como clave eran las horas en las que estábamos frente a la pantalla, ¿no? Con nuestros maestrantes, y algunos decían, es que es mucho tiempo, es que estamos cansados, y bueno, entonces buscar las estrategias para que no fuese tedioso, pero que cada uno hiciera su parte, tanto ellos como maestrantes, el estar investigando
constante investigación de sus centros como sus docentes, ¿no? El mostrar también cierta flexibilidad, porque ciertamente no estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, entonces todos nos estamos adaptando, ¿no? Yo les comentaba a mis maestrantes, les decía, bueno, cuando estudié a mí me tocó el horario de 8 a 8 de la noche, ¿no? Todavía mis maestros, mis docentes me dejaban trabajo y yo tenía que trabajar y entonces ellos se reían y decían, no, maestra, pero esos son otros tiempos. Pues no, pero hay que adaptarnos. Entonces, buscar esas herramientas, estar abiertos obviamente hay cosas desconocidas, ¿no? Pero el estar siempre como abiertos y tener esa flexibilidad con nuestros educandos, pues es lo que nos va a hacer también a nosotros reforzar el que lleguemos con ciertos conocimientos y que ellos puedan, pues valorar este trabajo que se está haciendo, ¿no? Que la universidad nos está facilitando la plataforma, pero que cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte para poder enriquecer este proceso formativo. Sí, muchísimas gracias, maestra Saraí, maestra Tania. Es muy interesante sus aportaciones. Y bueno, yo creo, maestra Lilibet, que vamos cerrando. Creo que les cedo la palabra a la maestra Viridiana para que cerremos y yo continúo y ahí ya cerramos este momento. Bueno, pues agradecer a todos como familia. Bueno, definitivamente también es otra experiencia que sumamos a nuestra vida personal y profesional, y que bueno, pues siempre es un gusto y que esperemos que este sea el inicio de un largo camino, pues para vernos, para conversar, para aprender también, porque pues siempre con un diálogo además cariñoso, ¿no? Motivador, pues siempre nos eleva el espíritu. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho a nuestra Universidad Santander este espacio y a cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias y adelante, Ia. Bueno, pues como ven, aquí fueron 11 voces, 12 voces, que pudimos develar las fortalezas de la Universidad Santander. Pues como bien dice la doctora Viridiana, en esa espera, desde el punto de vista de Sísifo, esperaremos que llegue otro momento en que conversemos, en que dialoguemos, platicamos, sobre todo las fortalezas, como comentamos, de la Universidad Santander, o como dirían, de la familia Santander. Pues público en general que nos escucha, maestros en particular, pues nuevamente invitarlos para que pues aprovechen la gran oportunidad que les brinda con sus planes de estudio de la Universidad Santander Campus Oaxaca. Una vez más, muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí y pues cerramos el día de hoy y esperemos vernos en forma presencial para la próxima. Bye. Nos vemos, muchas gracias. Gracias. Que estén Excelente muy bien. noche para todos. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. igual. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches.